Shalom, bienvenidos a un video más de Judaísmo en un pie, hoy con un tema muy importante que es la Torá Oral o la Torá Shebe'al Peh. Empezamos con lo que dice el Mishne Torá. En su introducción, el Rambam escribe que todos los preceptos le fueron entregados a Moshe en el monte Sinai junto con su explicación. Cita el versículo en Shemot donde nos dice que a Moshe le fueron entregadas las Lujot Haeben, las tablas de piedra, la Torá y la mitzvah. Ahora, ¿qué se refiere cuando dice que fue entregado la Torá y el precepto? Dice la Torá se refiere a la Torá escrita, mientras que la mitzvah se refiere a ¿qué? Se refiere a su explicación. En otras palabras, es lo que llamamos como Torá Shebe'al Peh. Después Maimónides nos dice, fuimos ordenados a cumplir con la Torá, con los preceptos de la Torá de acuerdo a la mitzvah, de acuerdo a todos aquellos preceptos, de acuerdo a su explicación. En otras palabras, la Torá Shebe'al Peh. La primera categoría entonces que ya tenemos ahorita de Torá Shebe'al Peh es aquella información que fue recibida por Moshe de parte de Hashem en el monte Sinai y fue transmitida de generación en generación hasta nuestros días. Más específicamente dice Maimónides a los días del Talmud, donde era una generación tras generación transmitida sin ninguna interrupción. Después se escribió el Talmud, hubo ciertos problemas de sufrimiento del pueblo de Israel, lo demás viene todo en la introducción al Mishne Torá. Tenemos después la siguiente categoría, donde podemos encontrarla en la misma introducción del Mishne Torá, sin embargo se menciona de manera muy al aire. Como Dinim Flaim, los juicios maravillosos. Esta es la segunda categoría. En su último libro, en Sefer Shoftim, el libro de los jueces, en el Hot Mambrim, ley de los rebeldes, en el primer capítulo empieza a decirnos que qué es la Torá Oral, lo define como dice explícitamente, eso es lo que dice Maimónides, dice Beit Din Hagadol Shebirushalayim Hemikar Torah Shebe'al Peh. El Beit Din Hagadol, en otras palabras el Sanedrín, el cuerpo legal de 71 sabios que residían en Jerusalén, más específicamente en el Beit HaMikdash, ellos son lo principal de la Torah Shebe'al Peh. En otras palabras, ellos son los que deciden qué es la Torah Shebe'al Peh, cómo se explica los preceptos de la Torá y en qué cosas tienes que hacer. Entonces, esta es la segunda categoría, posiblemente la categoría más amplia de la Torá oral y la que permite que la Torá pueda seguir siendo viva ante las nuevas preguntas. ¿Por qué? Porque preguntas van a surgir en todo momento. Siempre vamos a tener dudas en cuestiones de cómo cumplir ciertos preceptos. Entonces, cuando tengamos esas dudas, hay dos opciones. La primera es yo hago lo que a mí se me pegue la gana o lo que mi entendimiento me parece. O dos, hago lo que al entendimiento de los sabios es correcto, ¿no? Y de hecho, esa segunda opción es la que nos dice la Torá. La Torá en Devarim Yud Zayin, en Parshat Shoftim, en el capítulo 17, nos dice que siempre que vayamos a tener dudas, porque van a haber dudas, tienes que asistir a donde, al Beit HaMikdash, a Jerusalén. La palabra que utiliza la Torah es al lugar que yo haya escogido poner mi nombre ahí, sabemos es Jerusalén, y le preguntarás al Cohen, al Leví o al juez que ella en esa época. En otras palabras, nos dicen los sabios, ¿a qué se refiere esto? Se refiere al Sanedrín. Entonces la persona tenía que asistir al Sanedrín y el Sanedrín es donde todas las leyes salían hacia el pueblo de Israel. Lo que ellos decían, esto es Torá, eso es Torá. Y la manera en que ellos decían, así se explica esta duda, o así se explica este precepto, así te tienes que conducir en este caso, así es como quedaba establecido para todas las generaciones y para todo el pueblo de Israel. Entonces, siempre que surgían nuevas dudas, como qué hacer en el caso, digamos, que la madre, Hasbe Shalom, va a dar a luz, pero si da a luz, va a perder la vida ella. Entonces, ¿qué hacemos? O abortamos, o perdemos la vida de la madre. Entonces, en estas cuestiones muy delicadas, donde pues obviamente tiene que haber una respuesta, no se puede quedar como que pues no hacemos nada si dejamos que pues suceda lo que suceda. No es así. Tenemos que preguntar y ver cuál es la cuestión. Entonces los sabios se tienen que sentar, analizar las cuestiones y en base a lo que recibimos de tradición oral o en base a los antecedentes que tenemos o en base a lo que dice la Torá, lo que dice las diferentes opiniones, tienen que llegar a una resolución y poder dar un dictamen final. Eso es esa segunda categoría de Numu Flaim, los juicios maravillosos. Siempre que tengamos electricidad, carros, todo eso son cuestiones que cada generación necesitamos analizar y necesitamos llegar a una conclusión. Gracias a esta segunda sección Torá oral es que podemos tener una Torá viviente. Tercera categoría son los
las takanot, las gesarot y los minhakot. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Las takanot, o takana en singular, son leyes que establecieron los rabinos. Por ejemplo, la festividad de Hanukkah y Purim. Estas son festividades que tú tienes que hacer algo positivamente, ¿no? Tienes que leer la Megilá, tienes que dar caridad a los pobres, tienes que prender vela, tienes que, etcétera, ¿no? Lo que sea que tengas que hacer, los sabios establecieron que para recordar ciertos eventos donde casi somos destruidos, pero Baruch Hashem nos salvó Hashem y ahora lo dijeron los sabios, hay que festejar para todas las generaciones, de ciertas maneras. Entonces, eso son las takanot. Igual, tenemos la obligación, de acuerdo a la Torá, de seguir lo que ellos nos digan, también en esta categoría de Torá oral. También tenemos la segunda categoría, la subcategoría, que es las gesarot, las prohibiciones rabínicas. En otras palabras, hay cosas en las cuales yo tengo la obligación de abstenerme porque los sabios me dijeron. Por ejemplo, por la Torá está prohibido únicamente consumir carnes rojas, podríamos llamarlo, carne de vaca, etcétera, con lácteos. Sin embargo, los rabinos dijeron, para evitar que las personas lleguen a transgredir, también ponemos que una persona no puede consumir aves, carnes de aves kasher, con lácteos. Entonces, es una geserá, es una prohibición rabínica. Por otro lado, tenemos los minhagot o minhagim, como la gente lo tiende a conocer. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 4 de Masejet Pesachim, en la Mishnah. Nos empieza a hablar de las diferentes costumbres que se tenían en ciertas ciudades de abstenerse de trabajar toda la víspera de Pesach. Había ciudades donde no tenían esa costumbre. Si tú eras de una de las ciudades donde no tenían la costumbre de abstenerse de trabajar, pero ibas a una ciudad donde sí se abstenían de trabajar, tú tenías la obligación de hacer la costumbre del lugar. Y es un tema muy complejo, entonces, dejándolo en corto, esas las tres categorías de Torá oral. Uno lo podríamos llamar como alajá le Moshe Sinai, todo aquello que fue recibido por Moshe en el monte Sinai. Segundo es lo que se conoce como dinim uflaim, lo que los sabios de cada generación van interpretando del alajá de acuerdo a las necesidades del momento, de acuerdo a las preguntas que van saliendo, etc. Y la tercera categoría es todo lo que venga del Rabanán, los takanot, gesarot o minhagot. Esta categoría también tenemos, en cualquiera de estas categorías tenemos la obligación por la Torá de obedecer lo que los jamim nos digan. Y cada una es lo que permite que el judaísmo siga existiendo hasta hoy en día y que que tenga la estructura como la tenemos hoy en día. Entonces vamos a dejarlo por ahí hasta hoy por hoy, y simplemente recuerden que si es útil este video, dale like, compártelo para que otras personas puedan tener este conocimiento, y suscríbete para que puedas seguir recibiendo los siguientes videos de esta misma serie de Judaísmo en un pie. Entonces, cualquier pregunta o comentario, mi correo electrónico está en la descripción. Que tengan todos una buena semana y un excelente estudio.